Todo comienza una madrugada, rondando las 3 de la mañana, y un joven llegando a su casa. Solamente él en la oscuridad. Llegando a su domicilio, se siente acechado. Una presencia estaba cerca de él. Todos lo hemos sentido. Él solamente explica que sentía miradas. Abriendo la puerta de su pequeño departamento, una mano fría, como un hielo, lo toma del hombro. Así, él se proyecta en los años 50, sintiendo cada vez un terror abrumador. Este terror que solamente hemos experimentado pocos. Cada vez que nos sentimos observados, tal vez haya algo ahí. Él lo vivió en carne propia. Esa mirada de los años 50 se proyecta como una joven siendo golpeada brutalmente. La brutalidad con la que era golpeada era abrumadora, y él sentía cada golpe cada vez más, hasta que esta joven muere. Él sentía la muerte cerca de él. Sentía cómo se desvanecían sus signos vitales. Cuando regresa a su cuerpo, solamente se desvanece. Queda tumbado por varios minutos. Después de reaccionar, se da cuenta que está en el hospital, con una gran cortada como aquella que experimentó acerca de esa joven. Tal vez no sabemos que haya pasado una vida pasada, un suceso que él estaba experimentando, pero él jamás se recuperó. Muy bien, Alan, tu historia me ha impresionado. Dime, ¿de dónde viene la fuente? Es un simple conocido, el cual lo vivió en carne propia. ¿Y tú conoces cercanamente a esta persona? En efecto, yo estuve cerca de él después de todo lo acontecido. Muy bien, analicemos esta historia. Esta persona tuvo un encuentro traumático. En efecto, puesto no solamente lo vio, sino sintió cada golpe. Aquí está el problema. ¿Quién fue el que proporcionó los golpes? Acerca de eso, los cercanos a él, los vecinos, dicen no haber visto nada ni nadie. Simplemente fue una proyección astral, la cual vivió en carne propia. Podríamos decir que esta persona tuvo lo que se le llama una experiencia extracorporal.
no solamente extracorporal, puesto todo lo que vivió y todo lo que sintió fue en carne propia, y acerca de ello tiene las marcas y las huellas acerca de cada detalle. A mi simple opinión, fue una vida pasada la cual volvió a experimentar esta vida. ¿Tú qué opinas, compañero? Pues la verdad es que es una historia bastante interesante. Te pone a pensar bastante, ya que al final del día creo que es algo que a todos nos ha pasado, esa sensación, por lo menos, ¿no? ¿Tú has sentido una experiencia extracorporal? No, pero por ejemplo, ya que lo menciona él en la historia, esa sensación de miradas o de toqueteos cuando estás solo me ha pasado, sí. Por ejemplo, llegas a sentir miradas, no sé, cuando vas caminando por un pasillo largo solo, en una calle oscura en la noche, que estás literalmente solo y tiendes a sentir miradas, ¿no? O presencias. Exactamente. Precisamente, es lo que me intriga bastante, porque al final del día no sabes si te puede pasar o no. Es un punto muy debatible, pero creo que es muy válido, Fer. Muy bien. En efecto, todo esto es demasiado debatible, puesto todos hemos sentido, como lo dice Fer, esa sensación de que vas llegando o vas caminando en la oscuridad y sientes que te observan. ¿Ustedes qué creen que eso sea? ¿Extraterrestres? ¿Entidades paranormales? ¿Demonios? No lo sé, fíjate que eso es bastante cuestionable. ¿Gente sombra? Eso de la gente sombra es un tema que me creo que tocar. creo que es lo más factible ahorita que lo mencionas, o simplemente podría ser alguna broma mental que nos está jugando nuestro subconsciente. Exactamente, eso quería llegar. La oscuridad nos juega juegos mentales. La ausencia de luz, la ausencia de color, la ausencia de visibilidad. A fuerzas la mente nos quiere proyectar algo y nos los demuestra, no sé, por bromas. Bromas Bastante que conocemos, que hemos visto en películas, que hemos visto en historias. Y que hemos vivido en carne propia. Entonces, realmente el verdadero problema aquí es la mente. Pues no sabría si la mente, pues aún desconocemos su capacidad, pero al menos a este conocido, sus marcas de la historia son tan reales que yo las he visto y he tocado. Hasta la fecha, yo no conozco a alguien que su propia mente le haya abierto la yugular. Realmente es una historia triste. Esta persona quizás ahora está en un manicomio porque nadie le cree. O simplemente ya no está entre nosotros. Y bien, Fer, dime, ¿tú has tenido una experiencia de cierta forma parecida a esta explicada? Sí, fíjate que varias veces me ha pasado de esas que a todos, creo que todos lo hemos hecho, que te tienes que levantar en la noche a cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, me pasa bastante que tengo que salir, no sé, tengo que levantarme de mi cama y salir por alguna cosa, y vas caminando en la oscuridad y precisamente sientes algo. Dime una cosa, Fer. ¿Tu casa es grande? ¿Hay muchos espacios donde no entre la luz? Sí. Sí, de hecho es... Bueno, vivo en planta baja, en un edificio de 3 pisos, entonces es bastante oscura mi casa, generalmente. Entonces, sí, me pasa bastante seguido, ya que, no sé, hay veces en la noche que llego y entras a oscuras. Y mi casa el edificio es muy viejo. Es muy viejo.
Entonces si precisamente tiendes a sentir ese tipo de cosas o a escuchar ruido. Hay mucha historia, muchas personas han pasado, han dejado huella en esta casa, en este edificio. Así es. De hecho, Se impregna esa energía. precisamente, no sé, yo no prefería no relacionarlo, pero al final del día es algo que podría influir. Pues dicen que de hecho donde yo vivo, velaron una vez a una señora. Y no sé, quieras o no, inherentemente llegas a relacionar todo tipo de experiencias con ese tipo de sucesos. Exactamente. Y aparte de relacionar, una parte de esa energía de esa persona llega a impregnarse en las paredes, en un artículo que tal vez no sacaron cuando una persona llegó ahí. Y jamás salió ese artículo. Yo, bajo todas las investigaciones que he hecho, hasta una simple colilla de cigarro tiene impregnada parte de nuestra energía, la cual tanto nosotros como muchos de los espectadores viven en un lugar ajeno, no viven en un lugar que hayan construido para ellos mismos. Y aún así, la tierra, el espacio donde cada persona vive, fue habitado anteriormente por otra persona. Exactamente, mucha energía resguardada en cada esquina. Claro, pasa principalmente en los lugares muy grandes. Exactamente. O en lugares coloquialmente urbanizados actualmente, puesto que mucha gente que llega a vivir en lugares urbanizados anteriormente pasaron muchos detalles, muchas experiencias antes de nosotros, y las cuales han traído ciertas energías, cierta impregnación del mal y del bien, porque el mal y el bien es como la luz y la oscuridad, una no puede existir sin la otra. Lucha de contrarios. Y bien, Alan, tú has experimentado una especie de circunstancia parecida a esta. Esta persona, tú la conociste, sabes acerca de ella, pero tú directamente has tenido contacto con estas presencias paranormales. Más que presencias los llamaría entidades, y en efecto he tenido más de una experiencia que poco a poco iré contando en este canal. Si desean seguir aquí, poco a poco lo voy a seguir contando, tanto para ustedes y como para el público. Una de ellas, bastante corta, es en un parque cercano cerca de mi casa, la cual es una historia que resumiré. Y fue en una madrugada, esperando a un familiar junto con unos amigos. Vimos y escuchamos a una niña jugando a nuestros alrededores a las 2 de la mañana, lo cual es sumamente imposible. Y un espíritu del bien, como lo llamaríamos, no era. Era un ente oscuro que deseaba parte de nosotros. Bueno, mira, de hecho ahora que lo mencionas, hace tiempo leí un artículo y estaba leyendo precisamente que cualquier objeto puede generar, se le llamaba ruido, o sea, pero no es literalmente ruido, o sea, es energía que guarda el objeto y que puede llegar, por ejemplo, no sé, imagínate que tú estás en la cocina y de repente tocas un sartén, y precisamente ese ruido, esa energía que guardó el sartén, podría llegar a detonar a cierta hora de la noche, porque es en el momento del día en el que menos presencias hay, sí, y puede llegar a detonar toda esa energía a salir del objeto. Y es precisamente, creo que algo que podría relacionarse, explicar todo ese tipo de experiencias que viven las personas, ya sea ruidos, por ejemplo, o risas. Eso yo creo que
Y bueno, indagando un poco más en el tema, podríamos darle cierta explicación a lo que tú nos platicas, precisamente con la gente sombra, ¿no? Bueno, como todos saben, la gente sombra es una leyenda que se ha dado, es un tópico que se ha dado mucho últimamente en internet, de ciertos bultos oscuros que se ven en esquinas, detrás de puertas, no sé, en lugares donde no menos se te espera encontrar una sombra humanoide. Entonces, esto nos lleva a que Alan, tú siendo el medium por parte de esta persona que te contó esta historia, ¿crees que esta persona tuvo que ver con una experiencia de estas sombras que últimamente se están dando a conocer? Posiblemente sea eso, O esta famosa leyenda de se te subió el muerto. Más que se te subió el muerto, una leyenda clásica en nuestro hermoso país. Es una asociación que muchos especialistas y yo hemos llegado a una vida anterior, la cual sufrió esto, puesto esos temas que estamos tocando, de la gente sombra y esa experiencia cuando se te sube el muerto, es relativa en ese tema por el simple hecho de que aquí estamos tocando una vida anterior, la reencarnación. Y la reencarnación en esto es un tema que muchos deberíamos de conocer. Por eso también es un tema tópico en la actualidad, de niños y gente que recuerda su vida pasada, el cómo vivió y el cómo murió. Él lo volvió a vivir en experiencia propia. Y retomando el tema de Fernando, es algo que todos hemos vivido. Yo en lo particular, más de una ocasión, llegando a mi departamento, he visto y he sentido las presencias. He sentido esa mirada penetrante que te sigue mientras tú caminas en la oscuridad. Yo no sé qué tan profundo lo vio la demás gente, pero como yo lo vivo en carne propia, es horrible y no tengo otra palabra. Y metiendo de cierta forma el toque escéptico, ¿no creen que todo esto nos remueva otra vez al tema de que la mente nos juega bromas? Realmente todo esto es creado por nuestra mente y por nuestra, no sé, desvelos, conciencias que tenemos atrás, dependiendo del estrés, ciertas experiencias que nos hacen proyectarnos y de cierta manera darle lógica a cosas que estamos viviendo que no sabemos reconocer. De hecho, ahora que lo dices, bueno, ya que lo mencionaba él, aquello de las vidas pasadas, podría ser inclusive una remembranza, ¿no? O sea, pero no sé, yo lo veo poco factible darle una explicación precisamente a este tema, a esta historia en general. ¿Por qué? Porque precisamente aquí ya hay lesiones físicas, ¿no? No solo fue algo mental, no solo fue algo que la persona se imaginó, fue algo que la persona sintió, fue algo que la persona puede ver todavía actualmente en su físico. Pero, ¿qué pasa cuando este estado mental, psicotrópico, nos hace autoinfligirnos este dolor? Y que realmente la explicación que le queramos dar es que algo externo nos está infligiendo estas marcas, cuando realmente la psique misma nos hace automutilarnos. En este momento yo te interrumpo por el simple hecho que él, al momento de sentir cada golpe, muchos vecinos se acercaron a él. Y yo no me gustaría desmentir a la ciencia
y tus puntos, puesto yo no voy a desmentir a nadie, pero vieron cada golpe en esta persona aparecer de la nada. Él después lo contó a todos los que lo vivieron cerca, porque en este mundo hay cosas que todavía no sabemos explicar. Todavía hay mucha información que nosotros desconocemos. Y Bueno, no sé, para terminar, puedo darte razón en eso. Hay cosas que no entendemos O que simplemente no podemos explicar. y que no podemos. y para terminar, Y ahí el misterio. aparte del misterio, todo esto, si tú has vivido algo, cuéntamelo. Aquí lo mejor lo vamos a debatir y a contar como tú nos lo describas. Suscríbete. Mamma mia, Mamma mia, let me go. Yes, The devil has a thought from me, from me, from me.